Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Andamos algo distanciados, pero bueno, estamos de vuelta otra vez para seguir hablando y buscando cuatrimotos a lo largo del mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca de el GasGas Wild HP 300, un cuatrimoto 100% español que tal vez no lo encontremos aquí en México, pero bueno, es bueno hablar acerca de varios cuatrimotos alrededor del mundo. Y sí lo vamos a ver, tal vez en México, pero no tan seguido. Tendrían que bajarlo de Estados Unidos, ya que este cuatrimoto se fabricó o se vendió en los Estados Unidos, en Sudamérica, en otras partes del mundo y lo que viene siendo Europa. Pero aquí en México, pues es muy raro que lo vayamos a encontrar. Tal vez sí hay, pero bueno, son muy pocas unidades las que tal vez encontremos aquí. La verdad, yo sinceramente jamás he visto uno en lo que viene siendo México. Vamos a hablar acerca de este cuatrimoto, vamos a hablar acerca de la historia, un poco de la ficha técnica, para pues nosotros nos gusta. Yo sé que nos gusta aprender y nos gusta, pues bueno, ver otros cuatrimotos que tal vez no tenemos aquí en México y nos gustaría tal vez que estuvieran aquí para poder manejarlos. Y este salvaje de 300 centímetros cúbicos, pues no sería una mala idea que llegase a estar aquí en México para probarlo, ¿no? Es muy parecido, no digo que igual, a lo que viene siendo el Yamaha Banshee 350, pero obviamente son diferentes en lo que viene siendo tecnología, ya que bueno, o sea, puede ser vehículos carburados, pero la tecnología del Banshee es tecnología de los 80s, el gas. With HP 300 pues se fabricó por ahí del año del 2003, 2004, por ahí empezamos a ver que salieron estas unidades a la venta. Así que amigos, si están interesados, si les gusta este cuatrimoto y saber qué es lo que tiene, vamos a ver el video del GasGas Wild HP 300. Adelante. Bien amigos, para empezar, algo de historia acerca de la marca. El nombre de la marca deriva de la jerga del motociclista, ya saben, quiere decir acelerar. Eso es lo que significa GasGas. Los colores al día de hoy, los que predominan en todas las motos de esta marca, pues es el color rojo con algunos plásticos en color blanco y letras en color blanco. GasGas empezó a fabricar motocicletas de trail en el año de 1985. Para el año de 1989 vemos de enduro y motocross. Y para el año del 2002 pues ya vemos los quads. Estos quads los vemos ya en la calle con la siguiente motorización. Vemos un quad de 50 centímetros cúbicos automático de 2 tiempos. También vemos uno de 240 de 2 tiempos estándar. Vemos este 300 que es como que el más significativo, el más emblemático de la marca, el 300 Wild HP 300, 2 tiempos, y también vemos lo que viene siendo un 450, 4 tiempos, que lo vamos a ver también por estos años y que tuvo también por ahí un rediseño en plásticos. Es parecido al 300, pero en el año de por ahí del 2009 hubo pues un cambio en lo que vienen siendo sus plásticos y algunas partes del motor y del chasis. Como toda marca, tuvo sus altos y sus bajos, y en el transcurso, pues bueno, de la vida de esta marca, pues llegó a hacer una fusión con otra marca, llegó a ser adquirida también por otra marca, pero para el año del 2019 es comprada ya en su totalidad por nada más y nada menos que la empresa austríaca KTM. Así que bueno, tenemos GasGas, toda su experiencia de años atrás, y también al día de hoy pues tenemos el respaldo también de la tecnología, de todo el conocimiento de lo que viene siendo KTM. Bien, antes de entrar a lo que es la ficha técnica, quiero hablar acerca un poco del diseño de este cuatrimoto, de la estética de este cuatrimoto. En la estética no está mal, la verdad. El faro es algo que la verdad tienes que acostumbrarte a mirarlo, ya que tiene un aire retro por el faro cuadrado que está dentro, y a la vez algo futurista
como una moto deportiva, ¿no? Por la protección que lleva el faro. Es esta parte circular que lleva en la parte frontal, no es el faro completo. Si ponemos atención, el faro está dentro, es un faro cuadrado. Y si lo miramos muy de cerca, pues vemos como si fuese algo pues ya muy, muy antiguo. Y pues será el gusto de cada quien. Eso sí, este diseño hace al cuatrimoto único y creo que en España debe de ser pues algo como que muy valorado de cierta forma, por así decirlo. Aunque hay otros cuatrimotos de marca japonesa en lo que viene siendo el mercado, este, por ser español, debe de ser pues algo como muy querido en España. Desde mi punto de vista, si se fabricase en México algo tan bien hecho como esto, pues la verdad pues yo lo adquiriría. Más que nada por el sentimiento de tener algo que fabricó mi país, pues bien hecho se puede decir. Tal vez tiene algunos contras, pero no creo que le afecten demasiado. Yo siento que este cuatrimoto al día de hoy puede andar trabajando muy pero muy bien. Entonces, repito, este cuatrimoto, por ejemplo, si tú lo ves en la calle y un amigo te dice, mira, ese que va ahí es un Wild HP. Pasan los días, pasan los meses, te lo vuelves a topar y ya sabes tú perfectamente que ese cuatrimoto, ese quad, es un Wild HP. Entonces, en la cuestión del diseño, la verdad, no estoy pues ni en contra ni a favor. Se me hace un diseño único y algo agradable. Bien, la ficha técnica del GasGas Wild HP 300 es un motor de dos tiempos de 294.7 centímetros cúbicos, un cilindro, enfriado por líquido, electroventilador también incluido para ayudar a este cuatrimoto a refrigerarse pues mucho mejor. Diámetro de carrera 72 por 72 milímetros, un carburador de la marca Kane, PWK 38 milímetros y cuenta con 6 velocidades. Las primeras unidades no tenían reversa, más adelante ya se le incluyó la reversa y por ahí el nombre dice GasGas Wild HP Reverse 300, así que mucho ojo con eso. La transmisión final es de cadena. Lo que viene siendo en el chasis tenemos un doble brazo en A con amortiguadores Holdings ajustables. Quiero decirles que este cuatrimoto, este quad, venía con muchos aditamentos de marca renombrada. Así que, oigan, pongan mucha atención porque, como aquí ven, los amortiguadores de la marca Holdings, pues son amortiguadores muy buenos. En la parte de atrás tenemos un basculante de aluminio con un amortiguador Holdings ajustable también. Tenemos frenos delanteros de disco ventilados, doble pistón con un caliper Brembo. Les comento, trae muy buenas piezas de renombre y aparte de eso el quad era pues, bueno, decían que era económico a diferencia de otros de marca pues japoneses, algo de renombre japonés. En la parte trasera también tenemos discos ventilados doble pistón y un caliper Brembo. En los rines son unos rines de aluminio y los neumáticos frontales tenemos una medida de 21 por 7, 10. En los neumáticos traseros una medida de 20 por 11, 9 y el arranque era un arranque de patada. Esta patada era forjada en aluminio. Piezas muy resistentes para este cuatrimoto. La verdad que es muy bien que en ese momento pues hayan decidido ponerle piezas de renombre, o sea, de marca ya muy buenas, para no estar batallando más adelante que se nos rompió esto, que sabes que este amortiguador no me sirve, se lo voy a cambiar por otros. No, ya traía muchas piezas buenas. Este quad, lo que viene siendo la distancia entre ejes, era de 128 centímetros. Y lo que viene siendo el ancho promedio es de 120 centímetros. El peso al vacío, aquí en lo que marca el manual, 165 kilogramos. Y la capacidad del tanque de combustible es de 18 litros. Es un gran tanque de combustible para un quad. La verdad me sorprende que es un tanque muy muy grande. Es un buen punto a favor. Ya no tienes que salir y regresar a volver a cargar combustible después de un buen rato. Se me hace excelente y la verdad pues no se ve tan desproporcional, ¿no? El tanque está bien hecho, bien formado
a lo que viene siendo el cuatrimoto. Los colores que vemos para aquellos años es el color azul y también el color rojo. Pero también por ahí veo un color blanco en este gas. No sé si será real porque casi no los veo. He visto uno o dos en lo que viene siendo fotografías. Y lo que viene siendo el tablero cuenta con kilometraje, testigos de luces, intermitentes, warning el que te indica el peligro de tal vez del calentamiento. Y ¿por qué marca todo esto? Bueno, en lo que viene siendo Europa, en todas esas partes, a diferencia de los Estados Unidos y de México, pues bueno, lo que veo que por norma te piden que tenga direccionales uno de estos cuatrimotos si es que anda en la calle. Aquí no hay tanto problema, amigos, del otro lado del mundo. Aquí el cuatrimoto viene sin intermitentes, sin direccionales, ni claxons. A eso ya es, si uno se lo quiere poner, pero la verdad no te andan parando tanto por eso. A menos que esté estipulado en algún reglamento de vialidad de tránsito. Bien, algunos puntos a recalcar acerca de este cuatrimoto gas, es por ejemplo algo inusual, es el acelerador. Tenemos un acelerador de puño, a diferencia de la mayoría de nuestros cuatrimotos que hemos manejado o que tenemos, es que, pues bueno, nuestros cuatrimotos son acelerados por el pulgar y este ya viene de fábrica con un acelerador de puño. Sin duda, esto dará una sensación muy diferente al manejo en un cuatrimoto. También tenemos un cortacorriente Pro Design por si llegarnos a sufrir alguna caída, pues el quad se apagará por sí solo. Tenemos un freno de parking, también tenemos un asiento que cuenta con una llave para mantener seguro algo que vayamos a guardar o simplemente para cuidar nuestras cosas que tenemos allá adentro, herramientas, manuales, qué sé yo. Es algo necesario. Por ejemplo, en el Raptor que yo poseo no tenemos seguro. Cualquiera puede abrir y se puede robar mi batería o se puede robar mi herramienta o algo que yo haya guardado ahí. Entonces es muy bueno que tenga por ahí esa llavecita en nuestro asiento. También en el tapón de combustible tenemos una llave que pues impedirá que alguien pues quiera pues abrirnos ahí y meternos algo a la mala, ¿no? Y también cuenta con una bisagra. Esa bisagra va a ser detener el tapón al momento de abrirlo y pues no se va a estar cayendo como nuestro tapón que tenemos que abrimos, se nos cae al momento de llenar nuestro cuatrimoto. Esos son algunos de los puntos que tenemos en este gas Wild HP y también sus similares en alta y baja cilindrada. Amigos, espero que les haya gustado el video. Es bueno saber acerca de muchos cuatrimotos, de motos, de autos, de todo. Pues para saber bien a ciertas de qué es lo que tiene este motor, con qué suspensión cuenta, el tipo de motor, si es 4, si es 2 tiempos. Y aunque no veamos este cuatrimoto aquí en México, tal vez algún día llegue y ya vamos a saber de qué se trata pues este vehículo, este gran vehículo de la marca Gas. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, dejen su valioso like, su valiosa suscripción y compartan este video con sus amigos, con sus familiares para que este canal siga creciendo y nos estamos viendo hasta la próxima, gente. Que estén bien. Chao.